Extiendo un afectuoso saludo a todos quienes revisen este material que tiene el propósito de realizar una disertación breve pero sustanciosa del ensayo que presenté para la clase de Filosofía del Sur Global. Este texto se titula Interjurisdiccionalidad en Colombia, perspectivas desde la ética de la liberación y la hermenéutica analógica, y bebe de tres principales fuentes bibliográficas. Esta que es una recopilación de ensayos de Mauricio Beuchot, este texto sobre justicia y transicionalidad de Manuel Cruz, y el texto de Hechos e Interpretaciones del filósofo mexicano Mauricio Beuchot. Bueno, el texto inicia con una epígrafe extraída del texto de ensayos de Beuchot que dice más o menos así: el lenguaje y la comunicación humana son pensados desde el diálogo. El diálogo no es un recurso o una técnica de la comunicación verbal, sino una actividad que proporciona sentido a la vida humana. Esta epígrafe, muy bella, cobra sentido a lo largo del texto y pues termino de depurar esta idea a su conclusión, a la conclusión de la lectura que estoy por realizar en este momento. También digo que haré algunos comentarios cuando lo considere oportuno en la medida en la que voy exponiendo el texto. Bueno, este ensayo explora la relación entre la jurisdicción ordinaria y la indígena en Colombia, destacando la interjurisdiccionalidad como un desafío crítico y una oportunidad para el reconocimiento de la pluralidad jurídica y cultural. El diálogo entre las mentadas jurisdicciones ha sido un tema de constante debate y estudio, dadas las complejidades y las tensiones inherentes a la coexistencia de sistemas legales diversos en un mismo territorio. Bueno, en esta introducción es necesario hacer una breve acotación, y es que se entiende por jurisdicción a la capacidad que tiene el Estado de juzgar a los sujetos que lo integran. Entonces, la propuesta interjurisdiccional es suscitar un diálogo entre las diferentes formas de jurisdicción que cohabitan dentro del Estado, fundamentalmente entre la jurisdicción indígena reconocida por el texto constitucional y la jurisdicción ordinaria del Estado colombiano. Han existido históricamente ciertas disputas entre estas dos formas de visión sobre la justicia que pretenden ser reconciliadas a partir del proyecto interjurisdiccional. Lo que yo quiero hacer ver es que dos modelos filosóficos, que son la hermenéutica analógica propuesta por Beuchot y la ética de la liberación de Dussel, fundamentalmente, pueden servir como marcos teóricos y metodológicos para llevar a cabo ese proyecto interjurisdiccional. Bueno, en el marco de la investigación emprendida, se apela a la ética de la liberación y la hermenéutica analógica para analizar la realidad jurídica y constitucional de Colombia en relación con los derechos indígenas, subrayando la necesidad de un diálogo intercultural que respete y valorice las formas de justicia indígena. Para ello es menester reconocer la Carta Política como una pionera en el reconocimiento del Estado multicultural y plurinacional. Sin embargo, la práctica de integrar la jurisdicción indígena con el sistema judicial ordinario ha revelado complejidades significativas, especialmente en términos de competencia y reconocimiento mutuo. Bajo este panorama de conflictos teóricos, se proponen las teorías analógicas de la hermenéutica y la ética de la liberación como una herramienta filosófico-política para abordar esta interacción desde la interpretación jurisprudencial, así como los pasos que se pueden tomar para mejorar la coexistencia y el respeto entre sistemas jurídicos diversos. La ética de la liberación, promovida por el filósofo argentino Enrique Dussel, enfatiza la necesidad de entender y transformar las estructuras de poder que opriman a grupos marginalizados, dentro de los que deben ser incluidos los pueblos indígenas. Este enfoque no solo promueve la justicia social, sino que también impulsa un cambio en la percepción y aplicación del derecho desde perspectivas no occidentales. Esta concepción ética no es teorética o conceptual,
Por demás implica una transformación activa de los contextos de descalificación y desprecio a los que han sido sometidas las comunidades indígenas en una era neocolonial. En ese mismo sentido, la hermenéutica analógica del profesor mexicano Mauricio Beuchot busca un equilibrio entre la universalidad y la particularidad, entre las interpretaciones equívocas y unívocas, según su propuesta teórica, ofreciendo una metodología para interpretar el derecho que puede ser especialmente útil en contextos de diversidad cultural como lo es el contexto judicial colombiano. Esta aproximación suscita un entendimiento cabal y contextualizado de las normas y prácticas indígenas en el marco del derecho propio. Estas proposiciones teóricas surgen como una contestación a las estructuras de poder opresivas que históricamente han marginado a grupos vulnerables. La concepción aquí tratadas no se limitan a una pretensión de justicia social superficial, sino que señalan la necesidad de transformar las raíces mismas del despotismo, cuestionando las formas políticas, económicas y culturales que permiten que la dominación de un sector minúsculo y privilegiado de la sociedad trascienda allende los tiempos y espacios. En el contexto de los pueblos indígenas, la ética de la liberación insta a respetar los derechos ancestrales, sus cosmovisiones y sus formas de organización social, desafiando así la hegemonía occidental que ha impuesto sus valores y sistemas legales sobre ellos. Bueno, en primer lugar, desde la ética de la liberación y la hermenéutica analógica de Beuchot, podríamos decir que no se pretende tampoco desprestigiar absolutamente los aportes teóricos y políticos de los modelos judiciales y legislativos europeos, pero sí reconocer que estos tienen que ser adaptados a los contextos latinoamericanos, fundamentalmente al contexto judicial colombiano, que se enfrenta a dificultades derivadas de la coexistencia de modelos judiciales. Este texto pretende abordar el conflicto generado entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, como se los había dicho en la introducción. En este sentido, y amparados en la doctrina del constitucionalismo internacional, resulta pertinente dar mención al caso La Cajonat versus Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual proporciona un marco comparativo útil. Este caso ilustra cómo los derechos a un medio ambiente sano, la identidad cultural, la propiedad y la consulta han sido interpretados en un contexto interamericano, ofreciendo perspectivas que podrían ser aplicables al contexto colombiano, destacando la importancia de una jurisprudencia que integre efectivamente los estándares internacionales con las particularidades nacionales. Bueno, este caso dirimido por la Corte Interamericana nos puede servir como un modelo, como un parámetro para resolver los conflictos similares que enfrenta la realidad colombiana. Este conflicto suscitado en la provincia de Salta, en Argentina, versa sobre el territorio de los indígenas que estaba siendo intervenido por industria internacional para explotar los recursos. La Corte Interamericana interviene en este caso diciendo que los derechos sobre la identidad y la propiedad indígena y sobre el medio ambiente tienen que ser respetados y se imponen sobre los intereses económicos de las empresas internacionales y de las empresas argentinas. Bueno, por su parte, en el escenario colombiano, la Corte Constitucional ha desempeñado un papel crucial en la definición del alcance y los límites de los derechos indígenas. En varios fallos, el máximo tribunal constitucional ha reconocido la autonomía de la jurisdicción indígena bajo la consideración de armonizar esta autonomía con los principios jurídicos ordinarios del país en vía análoga a las discusiones exhortadas en los tribunales de la Corte Internacional. Un ejemplo clarificador de ello es la consulta previa como muestra de que el Tribunal Constitucional ha aplicado principios de interculturalidad para proteger tanto los derechos colectivos indígenas como los principios constitucionales generales. Ello conduce indefectiblemente a una revisión de los atributos propuestos por Dussel en su ética, en el entendido que se aboga por un empoderamiento de la voluntad de los sectores subalternos.
Para avanzar hacia una verdadera interjurisdiccionalidad en Colombia, es fundamental implementar políticas que promuevan el entendimiento intercultural y el respeto mutuo entre sistemas jurídicos. Esto incluye la capacitación de operadores jurídicos en ambos sistemas y la creación de mecanismos de coordinación y cooperación que faciliten la resolución de conflictos de competencia de manera justa y equitativa. La ética de la liberación y la hermenéutica analógica ofrecen marcos teóricos robustos para guiar estos esfuerzos, enfatizando la necesidad de un Estado legítimo que garantice derechos no solo de manera legal, sino también ontológica y éticamente fundada en el reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad. Bueno, estas herramientas teóricas que ofrece Beuchot y Dussel pueden servirnos para modelar, para edificar esta institución interjurisdiccional que sea experta en resolver conflictos que enfrenten a las diferentes jurisdicciones que existen en nuestro territorio.